El tema económico es lo más sobresaliente y más preocupante el día de hoy. En las últimas semanas el peso mexicano se ha depreciado frente al dólar. Tan solo en 10 días el tipo de cambio se depreció en 5.6%. Las causas de esta depreciación, de esta devaluación, son múltiples. Podría mencionar al menos 3 de ellas. Por un lado, la enorme caída de los precios del petróleo, que han ocasionado una reducción sustancial en la captación de divisas, y esto ha ocasionado una reducción de las reservas internacionales en 668 millones de dólares en solo estas 2 últimas semanas. Otra de las causas es la eliminación de los apoyos financieros de Estados Unidos, que han ocasionado un incremento en la tasa de interés de Estados Unidos, y ello provoca una competencia de tasas. Los capitales se van hacia donde las tasas de interés son más altas y donde las economías son más estables. Y en México está ocurriendo una salida de capitales derivada de esa medida que está aplicando Estados Unidos de aumentar su tasa de interés, y en este momento es una economía más estable. Y la tercera causa es la disminución de las perspectivas económicas de nuestro país en lo que resta de este año, pero también para el año 2015, que se revisó a 2.1%. Es muy probable que cierre en, si acaso, 2% el 2014, y que en la economía en el año próximo, 2015, según la CEPAL, pues no va a crecer más allá del 3.5%, y yo creo que está sobre expectativa. Pero el Banco de México tomó la decisión de invertir el mercado de divisas subastando 200 millones de dólares al día, siempre y cuando el tipo de cambio no se deprecie más de 1.5%. Esto de subastar 200 millones de dólares diarios significa inyectar dólares al mercado para evitar la depreciación. Es decir, si por un lado hay una salida de divisas, pues el Banjico mete divisas al mercado, inyecta divisas al mercado para evitar la depreciación. Esta política monetaria se ha aplicado en varias ocasiones, y desde luego que es una medida efectiva para evitar la depreciación. Veámoslo de ayer a hoy. Ayer el dólar se cotizó a 14.37%, hoy amaneció a 14.40%. Se depreció, pero no tanto. Y pudiéramos decir que esta inyección de dólares que hace Banjico al mercado de capitales en México es una medida efectiva, pero muy de corto plazo. Se tienen que eliminar las causas que provocan la devaluación. Se tiene que ir y poner atención en los efectos que está causando en nuestra economía el estancamiento y la depreciación de los precios, de los petroprecios, y corregir las medidas económicas para lograr un desarrollo económico en nuestro país en el inmediato plazo. No solo con política monetaria coyuntural se van a resolver los problemas económicos de México. Requerimos con urgencia una nueva medida de política económica, no solo política monetaria cortoplacista. Pues ese es el mensaje. Muchísimas gracias. ¿El Banco de México debió haber hecho esta inyección de capitales antes? Pues cuando ya alcanza casi 700 millones de dólares, me parece que se tardó un poco. Que también cada depreciación del peso con respecto al dólar, pues es un golpe a la economía familiar muy duro. Si eso lo comparamos con el índice nacional de precios, cuya canasta básica ya rebasa el tope que puso el Banco de México de 4%, y que está en 5.3%, por un lado la devaluación y por otro lado el aumento de precios, bueno, esto genera un doble golpe a la economía familiar. Quien está sufriendo las consecuencias de una mala política económica y una política monetaria cortoplacista, pues es las familias mexicanas. Senadora,
el coordinador Barbosa que el gobierno se verá obligado a ajustar el presupuesto. ¿Cómo tendrá? Esa debería de ser una de las medidas urgentes. Recortar el gasto público en el gasto suntuario para evitar que la disminución de los ingresos provocados por la caída de los precios del petróleo tenga una merma en nuestra economía. Pero lo que está haciendo el gobierno es ocupar deuda pública, presionando más las finanzas públicas. Una medida muy eficaz que están haciendo otros gobiernos es recortar el gasto público suntuario. México no lo está haciendo. Pero senadora, esta mañana el gobernador del Banco de México dijo que si no se nivela, si no hay un equilibrio entre la demanda y oferta para evitar que siga depreciándose el peso, el Banco de México tendría que subir las tasas de interés. ¿Esto qué va a significar? Pues la competencia de tasas de interés, pero decirle, en todo caso, el señor gobernador, si bien está aplicando una política correcta para evitar más la depreciación, esta medida es de corto plazo y la caída de los precios del petróleo no es a corto plazo, es una medida de largo plazo, porque está una sobreoferta en el mercado mundial provocado en parte por el boom de el gas y el petróleo shale en Estados Unidos, pero también por la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita para aumentar la oferta en más de 30 millones de barriles al día para provocar una crisis de precios en Rusia. En realidad también estamos en medio de cuestiones geopolíticas donde desde la Guerra Fría, pero otra vez parece revivirse la Guerra Fría, la alianza entre Arabia Saudita y Estados Unidos en contra de Rusia, pero en medio queda ahí México, que no tiene nada que ver con el tema de Ucrania, y Venezuela y otros países que se ven severamente afectados por este impacto geopolítico, esta decisión geopolítica que impacta negativamente los precios del petróleo. Ahora bien, ¿qué debería de hacer México? Bueno, estar visualizando esto a mediano plazo y, por un lado, no perder nuestras reservas, esperarse un poco a que se estabilicen los precios y no estar vendiendo a diestra y siniestra un crudo a muy bajo precio y donde se le está ganando, francamente, ya muy poco. Es mejor ocupar ese crudo en nuestras refinerías, en nuestras plantas petroquímicas y producir, y en todo caso exportar a otros países que están necesitando gasolinas, y nosotros dejar de importar gasolinas, y así nos ahorraríamos cerca de 30,000 millones de dólares que nos están costando el 45% de las gasolinas que estamos importando cada año. Pero el incremento de las tasas de interés, ¿qué va a provocar? Una guerra de tasas de interés. El país que tenga más alta la tasa de interés es la que atrae los capitales. Pero, ¿qué lleva esto? Pues una especulación, es una guerra especulativa muy peligrosa, porque entonces agrava las circunstancias de la economía. La economía productiva, por un lado, está volátil, y si también la economía financiera de los mercados está muy volátil, esto ocasiona una debilidad y una incertidumbre muy grande, y solamente se fomenta la especulación del capital golondrino. Senadora, en otro tema, entendemos que se reunieron hoy los integrantes de la comisión para ver lo de la reforma política del Distrito Federal. ¿Cómo va este tema? Pues yo me salí, todavía sigue la discusión. Lo que yo veo con mucho ánimo es de que por fin estamos llegando a acuerdos, que los corchetes, que antes eran bastantes, se están reduciendo a 2 o 3, que de aquí a mañana pueden resolverse, para que el jueves pudiéramos estar votando la reforma política del Distrito Federal, con lo cual se estaría dando un paso histórico, que desde 1928, en que el entonces presidente Álvaro Obregón decretó la supresión de los derechos políticos aquí en el Distrito Federal, pues después de tantos años podremos tener pues un Estado, un gobernador, derechos plenos, y simplemente el ordenamiento de que los propios habitantes del Distrito Federal decidan una constitución de acuerdo a lo que se decida aquí mismo. Senadora, ¿cuáles son estos temas que están atorando esta discusión?
Por un lado, el costo de capitalidad, por el otro lado, las que quieren poner ya todas las facultades de las delegaciones en la Constitución, lo cual, pues eso le corresponde al constituyente local, y otras cosas que yo creo que si se diera un acuerdo político de que se establezcan en la Constitución, pero derivado del constituyente local, no del federal, para no incurrir en lo que estamos criticando, de que desde la federación se le dictan normas que le corresponden a los habitantes de una entidad y no a todos el país lo que le corresponde a una entidad. O sea, para no incurrir en eso, estamos delegando las facultades al Congreso Constituyente del Distrito Federal o de la Ciudad de México para que pues determine todo eso. Senador, ¿habrá un Congreso Constituyente además de la legislación que se elija para el 2018? Ese es el otro gran corchete, diría yo, el principal. Porque nosotros pensamos que una asamblea legislativa electa como tal no tiene facultades de ser constituyente. Para ser constituyente tiene que tener las facultades de constituyente. Entonces, una de dos, o se ponen dos asambleas, una legislativa normal y otro poder constituyente, o bien lo que decida una asamblea constituyente se refrenda vía referéndum por el pueblo capitalino, o sea, por la población de la Ciudad de México. Muchas gracias, senadora. Gracias. Senadora.